tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo momentos, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia. Bueno, también yo. Buenas noches en el Señor. Tengan una bendecida noche todos. Hoy sábado, un buen día para estar en este momento dedicados a las cosas de nuestro Señor. Mi nombre es Rosa Liliana Riveros. El Espíritu Santo y Mamita María me han asignado hoy un tema muy interesante como es la nueva era. Vamos entonces a empezar encomendándonos al Espíritu Santo para que todo hoy salga bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el Veni Creator Spiritus. Ven Espíritu, perdón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Creator Espíritu. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 sagrados dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortaleces nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestra guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Bueno. Bueno, vamos a pasar a la... Bueno, Ave Maristela. Salve estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen feliz, puerta del cielo. Aceptando
ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quien nos ve, a quienes nos ven. Ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti, Virgen singular, dulce como ninguna. Líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro para que, viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo, soberano, y al Espíritu Santo. Y demos a las tres personas un mismo, no veo acá, un mismo honor. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bueno. Entonces, vamos a iniciar hoy la lección 10 del primer bloque, la nueva era, parte 1. Vamos a tener, como les digo yo, la consagración total a Jesús por María, recordándoles la importancia de rezar en familia, el rosario cada día. Bueno, entonces empecemos. Para iniciar, vamos a empezar con Apocalipsis 12:15, donde dice que entonces el dragón arrojó desde sus fauces como un río de agua cuando la mujer escapaba con la intención de arrastrarla con su corriente. Aquí, cuando se habla de como un río de agua, cuando la mujer escapaba con la intención de arrastrarla con su corriente, pues estamos mirando cómo, si vamos a hablar de la nueva era, cómo ha sido una corriente que viene desde hace algunos años, que quiere arrasar con todo, ¿cierto? Con todo lo que es la fe, lo que es la doctrina, lo que es la doctrina cristiana. Ese dragón, obviamente, pues es el enemigo, es el demonio, que con sus fauces, y cuando hablamos de sus fauces podríamos decir que son como todas esas corrientes que se unen en una sola para llamar la nueva era. Y se habla de corriente de agua. Pues ahora vamos a hablar de cómo la corriente de agua, y vamos a hablar de la era de Acuario, que es en la que sustenta la nueva era para avanzar. Antes de continuar, recapitulando pues como la charla que nos dio nuestro compañero Nelson la noche anterior, esta charla tiene que ver mucho con el tema de la apostasía, porque él decía en algún momento de la charla que católico ignorante es un futuro protestante, y todo lo que se salga de la doctrina de Jesús, de la doctrina católica enseñada por nuestro Señor Jesús, y sale a criticar o rechaza la doctrina, se vuelve un apóstata. Entonces, acá vamos a ver cómo
el desconocimiento, la fortaleza en la fe, el estar tan cercanos a Dios, hace que muchas personas salgan a mirar una u otra doctrina que finalmente les quiere acaparar todas o involucrar o condensar todas la nueva era. Bueno, ¿qué dice la nueva era? La nueva era dice que toda la historia de la humanidad está determinada por los signos zodiacales. Entonces, inicialmente, y toman incluso desde la época de Noé. Toman desde la época de Noé cuando se adoraban los becerros, ¿cierto? El tema de la nueva era es que la gente, es un tema que la gente ha ido aceptando poco a poco, y aunque seamos católicos, se cruzan doctrinas, ¿sí? O sea, doctrinas o creencias, porque pues esto todavía no está, no tiene una característica que le diga que es una religión. Entonces, poco a poco aceptan doctrinas y y se pierden en las nuevas doctrinas, apostatando la iglesia, lo que decíamos ahora, y sobre todo de la doctrina de Jesús. En Mateo dice que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Entonces, el tema de esos nuevos pastores, profetas, que vienen vestiditos de cordero, pero realmente son lobos feroces que vienen a captar, a sacar a las personas de la fe sincera, la fe que nos dejaron nuestros abuelos. Bueno, entonces, cuando te alejas de Cristo, que es la fuente de la vida, que es el único que puede alimentar la sed de tu alma, eso no te saciará y terminará en algo que no es tan bueno para tu salvación, dado que te aleja de ella. La nueva era lo que hace con sus prácticas inicialmente pues nos dice que todo cabe, que todo se puede, que todo es válido. Nos dice que no hay problema, que podemos seguir yendo a nuestras iglesias, pero que podemos hacer una u otra cosa. Ahora vamos a hablar un poco de las cositas que se hacen, las prácticas que se hacen en la nueva era, pero sí inicialmente nos capta con una sutileza que uno dice, ah, sí, qué rico, son como cosas complementarias o cosas que me permiten a mí crecer personalmente, pero que realmente lo que está haciendo es alejándonos de Dios, quien es la verdadera luz que ilumina el mundo. Bueno, como les decía ahora, pues la nueva era toma, el fundamento es guiar toda la historia de la humanidad según según nos rija los astros. Entonces, dentro de los principios fundamentales de ella está, plantea que las distintas épocas de la humanidad han estado marcadas por los distintos signos zodiacales, presentándose más o menos desde el año 4200 antes de Cristo. Y en esa época se vivió la era de Tauro. Durante esta época o digamos esta era, eh, fue cuando los antiguos adoraban becerros o adoraban otros dioses. Por ejemplo, los sumerios y los babilonios adoraban becerros de oro, y coincidía, por ejemplo, como por los tiempos de Moisés. Recuerden cuando Moisés subió a la montaña, al monte Horeb, y cuando por demorarse el pueblo le dijo a Aarón que les hiciera un dios porque Moisés ya no iba a regresar. Él les hizo el becerro. Mientras hicieron el becerro, pues no hubo problema, pero cuando dijeron que ese becerro era el Dios que los había sacado de Egipto, pues generó ciertas dificultades, ¿cierto? Y así, en esa época, los sumerios y los babilonios, pues, se construían sus propios dioses falsos. Y era una cosa normal, o sea, cuando ellos mandaron a hacer ese becerro, era una cosa normal para ellos estarse construyendo los dioses, hacía parte de esa cultura, que
que chocaba con la fe, a pesar de que creían en Dios y podían estar seleccionados como el pueblo de Dios, ellos estaban contaminados por otros pueblos que, como le digo, como los sumerios y los babilonios, y que los hacían asumir o que les permitían o que impactaban su cultura para asumir esas prácticas de pueblos paganos. Bueno, entonces el año cero de nuestra era es el año de Piscis. Ese año cero es un año cero porque nace Jesús, representado en el cristianismo con un pececito. ¿Por qué con un pececito? Porque el pececito porque el pececito para los cristianos representó una alternativa de comunicarse y poderse identificar entre ellos quienes, perdón, podían comunicarse entre ellos quienes eran cristianos, ¿cierto? Entonces las personas dibujaban en el suelo, en la arena, medio pez, y si era otro cristiano, entonces dibujaba el otro medio pez. Con eso podían comunicarse y podían generar los diálogos referentes a las prácticas propias de los cristianos, que para la época pues estaban escondiendo, ¿sí? En el griego antiguo, el pececito traducía ictis o ictus, que significaba pez, y a la vez generaba un acróstico. Entonces acá tenemos el acróstico. Vamos a tomarlo en este sentido desde Jesús. Me disculpan porque no sé si saben la pronunciación. Jesús, que significaba Jesús, Christus, Cristo, Teu, de Dios, Uyus, Hijo, y Soter, Soter, Salvador. Entonces, las primeras iniciales de cada una de estas palabras generaba el acróstico y lo que reflejaba esa palabra de ictus o ictis era Jesús, Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. A raíz de eso, entonces, pues se supone que era la era de Piscis, ¿no? Bueno. ¿Qué pretende la nueva era? Absorber el cristianismo a la era de Acuario. En este momento se supone que estamos en la era de Acuario y lo que se pretende es como hacer un nuevo orden mundial donde todo quepa, ¿sí? Y donde Acuario absorbe a Piscis, porque ya se supone que ya pasó la época, el tiempo de Piscis y ahora es Acuario. La idea es que el cristianismo pasa de moda, según la nueva era. Bueno, según la nueva era, pues es que el cristianismo ya pasa de moda y se deben reunir todas las religiones, todos los pensamientos en uno solo. ¿Para qué? Para no afectar, para no discriminar, para no hacerle el feo, para no desconocer el sentir de unos y de otros, ¿sí? Entonces ya no debe haber
una religión o una doctrina que esté separando a unos a otros, porque en la nueva doctrina de la nueva era, por decir doctrina, todos caben. Acá hablamos, me pareció interesante poner esta imagen que habla de ética y religiones del mundo, y pensaría yo mucho en la reflexión sobre la ética, ¿cierto? Porque es una ética y religión donde pues uno piensa mucho en cuál es la ética que hay ahora y cuál es la religión, ¿cierto? ¿Cuál es la religión realmente que se pretende unir? Bueno, entonces la era de Acuario inicia más o menos el 4 de febrero de 1962, ya hace 61 años. Pues yo desde que tengo razón, recuerdo que han hablado de la nueva era, y trae la simbología de cuál es el astro digamos que la gobierna, es Acuario, ¿sí? Acuario, el aguador se supone. Bueno, inicialmente empezaron hablándonos de la nueva era de la humanidad. Bueno, entonces, no sé por qué se me sale de la pantalla completa. Bueno, ya creo que ya. Inicialmente empezaron hablándonos de la nueva era de la humanidad, donde los planetas se alinearon bajo la constelación de Acuario. Entonces, por eso en este momento estaríamos en la era de Acuario. La influencia de Acuario se manifiesta cada vez más a la vez que Piscis declina. En ese sentido, digamos que es una era en la que la gente está ávida de Dios, con una sede espiritual, donde se abrazan prácticas espirituales que tienen que ver con prácticas esotéricas, con santería, con yoga, con reiki, con hipnosis, y con otra serie de prácticas que, que a pesar de que la gente esté ávida de Dios, lo que hace no es acercarla, sino distanciarla más de Dios, ¿sí? Y en sus inicios, pues tenemos que la gente que hubo como un movimiento muy fuerte, como revolucionario, donde donde se desarrollaban muchas prácticas sexuales, muchas prácticas de droga, donde se hablaba de paz y amor, donde la época de los hippies, de toda una corriente que llevó como a ese tema de ir en contra de normas establecidas ya socialmente, religiosamente, y digamos que chocaban pues con todo un orden establecido, y se fue abriendo camino. Ya son 61 años de la nueva era, y para que se genere una cultura se deben pasar más o menos 3 generaciones. Pensaría uno que debido a eso tiene tanto auge en este momento, y a pesar de que veamos que es un tema que pretende acercar a la gente a Dios, y lo pongo entre comillas, por, porque ya van pasando generaciones, es algo que va quedando ya establecido, ¿sí? Algo para que quede establecido debe pasar siquiera 3 generaciones. Ya podríamos ver cuántas generaciones están pasando y por qué de pronto tiene tanta fuerza. Adicionalmente, por todas las personas o todas esas fuerzas a nivel de mundo que las acompañan, ¿cierto? Y encontramos como el tema de la nueva era es una reinterpretación esotérica de la historia que no corresponde a la realidad.
porque si correspondiera a la realidad, la era de Cristo sería la última y definitiva. Porque Cristo es la plenitud de la verdad, dice Hebreos 1:1. Acá si podemos relacionar un poco el tema de Acuario en la Biblia y el aguador, encontramos en Juan 4:14 como donde dice que, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, no deberíamos estar pensando en otras eras porque con la venida de Jesús y donde se plantea que Él es la plenitud, si es la plenitud debería ya, o sea, no debe superarse. Si es la plenitud, ahí, con la venida y muerte de nuestro Señor y la forma como Él genera la plenitud o como Él trae la plenitud o como Él es la plenitud, no debería pensarse en más eras. Entonces dicen que se llama la era de Acuario. Como es una nueva era, se le conoce con el nombre de la nueva era, lo cual es una falacia, es una reinterpretación esotérica, lo que dije ahorita. Y en Hebreos 1:1 dice que de muchas maneras Dios habló al mundo, pero en estos últimos tiempos nos habló con su Hijo, Jesucristo, que es la máxima revelación. Entonces, si es la máxima revelación, después de Él no debería haber nada más, porque deberíamos estar en función de lo que Él dejó establecido para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual, religioso y en la fe. Entonces, ahí ya desde la palabra se va bajando el sustento de cómo deben venir otras eras, ¿cierto? Bueno, acá, entonces lo que permite la nueva era es que tengamos un supermercado espiritual. Entonces, en la nueva era si yo quiero hago yoga, si a mí me parece bien el reiki, si a mí me parece bien el rosario, me parece bien la Eucaristía, me parece bien cualquier práctica religiosa, espiritual, filosófica, científica, naturista, todo lo puedo hacer, ¿cierto? Sin salirme de mis raíces o sí. Cuando digo que sin salirme de mis raíces, quiere decir que inicialmente nos venden una idea de que podemos hacer muchas cosas, pero realmente lo que estamos haciendo es contaminándonos con una serie de prácticas que han ido saliendo poco a poco. Incluso podemos mirar en el tema del budaísmo, que fue siglos antes de Jesús, que ha permanecido en el tiempo, pero que fue un maestro más iluminado que murió, no resucitó. Entonces, vemos cómo ese supermercado espiritual, en ese supermercado espiritual, quien vaya al supermercado como un niño, le pasa lo que pasa a un niño. Acá tenemos en el centro de la imagen un bebé en un carrito, y ¿qué es lo que pasa en el carrito? Son otros quienes direccionan qué se va a integrar o se va a poner en el carrito. Entonces, cuando el bebé va al supermercado, de poco o nada le sirve porque son otros los que direccionan. Entonces, echan una cosa, echan la otra. Cuando si fuera por él compraría unas cosas específicas según su edad. Entonces, si nosotros llegamos con una fe de niños, que pues sabemos que debemos tener una fe de niños, en un momento dado debemos tenerla, pero debemos ir avanzando con esa fe. La fe después va a ser una fe de adultos y debemos apuntar a tener una fe de viejitos o de tercera edad o de ancianas. La fe de bebé es esa fe que nos infunden nuestros padres, que nos enseñan nuestros padres, que en una primera comunión, esa fe de nuestra chiquitez. De ahí pasaríamos a una fe de adultos, que digamos que es un nivel de conciencia donde uno supera esa primera parte y indaga sobre nuestra doctrina, sobre nuestra fe, sobre nuestra iglesia, sobre Jesús, sobre la Eucaristía, y se enamora y se compromete.
¿sí? Entonces empezamos a caminar un poco más allá, más conscientes, pero siempre vigilantes, debemos estar siempre vigilantes porque obviamente todas esas externalidades constantemente están al acecho. El enemigo nunca descansa. Y ya cuando tenemos una fe de viejitos es cuando estamos buscando la santidad. Entonces, el peligro de todo este supermercado espiritual o este supermercado espiritual es, el peligro es que nosotros vayamos, que a nosotros se nos presente ese supermercado espiritual con una fe infantil, porque la fe infantil no reconoce más allá de lo poco que nos dieron nuestros padres y podemos aceptar otras cosas porque no tenemos criterio, no tenemos información, no tenemos formación y nuestra fe está débil. Entonces, por eso todo el tiempo debemos estar vigilantes al respecto. Y otra cosa es, y otra cosa es que con el supermercado espiritual lo que hacemos es crear un Dios a nuestra medida. Entonces, un Dios a nuestra medida es lo que es algo a lo que nos invita a la nueva era, ¿cierto? No me pasa me disculpan, pero no me pasa la diapositiva. Entonces, es tener nuestro Dios a la medida. ¿Qué quiere decir eso de Dios a la medida? Que no es Dios dándonos a nosotros los lineamientos, sino que somos nosotros teniendo los lineamientos para mirar cómo nos comportamos según la fe que queremos profesar. Entonces, vamos poniendo de todo un poquito, vamos tomando de aquí y de allá, y al final, pues ya nos sentimos cómodos. Antes nos fuimos para un culto, nos fuimos para un rosario, nos fuimos a hacer yoga, fuimos a que nos lean las cartas, y todo está bien. Ay, tan rico, todo me hace sentir muy bien. Eh, y como todo está muy bien, y los católicos, siendo católicos, aún haciendo todas estas cosas, asistimos a la Eucaristía, hasta nos confesamos y comulgamos, sin tener la percepción de que todas esas prácticas que estamos haciendo nos llevan al pecado, porque son cosas que el Señor a las que el Señor no le agradan, ¿cierto? Entonces es el Dios como lo quieras, es el Dios que me quede a mí, no que yo debo acoplarme a lo que me diga, sino Él debe acoplarse a lo que yo quiero. Poco a poco me voy olvidando del cierto porque me voy enamorando de otras cosas y en la medida que voy avanzando en ese plano, pues vamos haciendo una combinación de muchas cosas que son cosas que vamos sumando, es como, pensemos otra vez en el carrito de supermercado y echamos tantas cosas que lo que se genera es un desorden espiritual, creo en tantas cosas que finalmente no creo en nada, ¿sí? Y voy perdiendo la fe, me voy distanciando de Dios, porque veo en otras cosas alternativas que me hacen sentir bien, porque eso hace la nueva era. Si te sientes bien con eso, tómalo. Entonces, al combinar tantas ideologías, filosofías, doctrinas, teorías, terminamos haciendo una ejercicio espiritual, que es contradictorio en sí mismo y absolutamente inconsistente. Y al final, como les decía ahorita, si creo en todo, no creo en nada. Al final termino desencantado y no termino sino creyendo en mí mismo. Es a lo que ellos apuntan, es a lo que este movimiento, no sé, tendencia, porque no es una religión, es a lo que apunta,
que nosotros finalmente creamos que somos nosotros los que podemos todo, que Dios está en mí. Entonces voy cayendo en un pecado que es el egocentrismo. Y como lo dice aquí, al final la divinidad que hice a mi medida soy yo mismo. Y por eso es que la gente entonces inicia cursos de superación, de superación personal, y se van metiendo en enfoques cerrados, equivocados. Cuando se dan cuenta, están perdidos, están melancólicos, están deprimidos, porque esas prácticas los llenan momentáneamente, no les dan ese gozo completo como nos da a nosotros nuestro Señor, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el camino con Dios, Él nos llena completamente y permanentemente para siempre, ¿cierto? Entonces, estas prácticas de la nueva era lo que hacen es de permitir un gozo o una felicidad o una plenitud temporal. Sí, sí cabe el término plenitud temporal, que creo que la plenitud sería para siempre. Es una teoría fallida la que pone la divinidad en ti mismo. Es una teoría fallida que termina idolatrando a la persona. Entonces, caemos en el tema de idolatrarnos nosotros mismos, ¿cierto? Y adicionalmente dista de esa fe o de esa doctrina con la que veníamos antes, donde el centro era Dios, donde el centro era Jesús, donde si nosotros no quitamos los ojos de Jesús, no nos desviamos, lamentablemente. Como tenemos de pronto una fe infantil, donde somos católicos, lo dice pues, con respeto, católico ignorante, ayer decía nuestro compañero, católico ignorante, futuro protestante, entonces es lo que hace que no estemos constantemente preparados para enfrentar esos ataques o esas tentaciones de esta filosofía o de este movimiento. Bueno, entonces, ¿a qué nos invita la nueva era? O una de las cosas que de las características de ellos es que creen en la reencarnación. Y cuando hablan de la reencarnación, pues la reencarnación tiene que ver con la ley del karma. Acá vemos pues esta imagen donde entran almas, por así decirlo, sí, almas. Se ve pues como la muerte entra y salen, puede ser un caballo, una vaca, un león, un oso o una persona, ¿sí? Entonces, o reptiles, bueno, animales o personas, según y dice la ley del karma, lo que es respecto a la reencarnación, dice que la reencarnación es la creencia consistente de que la esencia individual de las personas empiezan una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos que tienen que ver con metempsicosis, que viene del término griego meta, y psique, transmigración. Entonces es como el espíritu de la persona migra a otro ser físico, ya sea animal, ya sea otra persona, entonces según la vida o según la vida que haya tenido en un momento determinado. ¿Qué pasa? Entonces vamos a mirar la reencarnación versus la resurrección y encontramos en Hebreos 9, 27 al 27 al 28, dice, y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la Biblia nos dice que el mismo cuerpo que nos sostuvo en vida, a ese mismo cuerpo volverá nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, distan mucho las dos doctrinas, pues digamos doctrina de parte del cristianismo y pues lo que quiera que sea la nueva era. Bueno, entonces también respecto a la resurrección, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1005 dice, mi alma que se separa de mi cuerpo, esa sola alma con ese solo cuerpo, que no forman dos principios sino uno,
sino uno solo, están destinados a resucitar. O sea, yo resucitaré en el cuerpo del que salí antes de morir. La reencarnación es completamente incompatible con la reencarnación. ¿Por qué? Porque si yo voy a reencarnar, si se supone que yo voy a resucitar, entonces, bueno, van a pasar muchas eras yo resucitando, resucitando, resucitando. Está loco, esto está manejando solo y me está moviendo la. Estoy más arriba, estoy en la 22, 21. Acá, esperen, acá en esta. Entonces, si yo voy a resucitar y he reencarnado y reencarnado en varias cosas, cuando resucite, ¿en qué voy a resucitar? En la cabeza de una vaca, en el cuerpo de una persona, en el brazo, no sé. Entonces no es consecuente y no. Dice Juan 11:25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bueno, para el caso de la nueva era, pues como vemos acá en la imagen, pues le hacen ver a la gente o sea, hacerse ver como un ego muy grande y hacerse ver finalmente como Dios, y empiezan diciendo que no hay problema, que Jesús sí y la iglesia no, luego le dicen que Dios sí, pero que Jesús no, luego le dicen, y hoy en día dicen yo sí, Dios no. Ahí termina la cosa, entonces se pierde el cristiano. La nueva termina llevando al hombre a la egolatría y la egolatría es un pecado de idolatría. Algunos terminan con un ateísmo, la inmensa mayoría se vuelven ateos prácticos y que siguen creyendo en Dios como una idea lejana, pero viven como si Él no existiera. Aunque lo tengan lejano, pues simplemente es una idea, pero realmente no lo tienen incluido en su vida. Bueno, pues acá es otro concepto que tiene pues como de la idolatría, que la gente hoy en día dice, sí, yo sí creo en Dios, pero realmente sus prácticas están muy por fuera de Dios, ¿cierto? Bueno, mmm, respecto a esto, podemos ver cómo la nueva era pues no tiene, no es una religión, ¿cierto? Y no tiene como una organización. Entonces encontramos que para el caso del cristianismo fue fundada por Jesús, la nueva era nadie la reclama como fundador o como fundadora. El catolicismo, el cristianismo tiene un libro sagrado que es la Biblia, ellos no tienen ningún libro sagrado porque todo cabe, entonces pues como complejo. Tenemos mandamientos declarados y definidos, ellos no tienen nada, como les decía, todo cabe para ellos, todo lo que los haga sentir bien está aceptado, y tenemos una institución católica que es el cuerpo visible de Jesús. Ellos no tienen ninguna institución, lo que hacen es agrupar cosas y cosas según los intereses de la gente. Y adicionalmente tienen una propia mentalidad que viene desde la posguerra, donde lo que se hace es atacar la institución eclesial. Bueno, pretenden instaurar un orden mundial, el cual apunta a una religión cósmica, donde podamos tender allí, podamos allí, en la que no se vaya a ofender a nadie, ¿cierto? Y que podamos tener todas estas creencias universalizando un lenguaje y hablando todos de energías. Dios desaparece como ser personal, porque la energía no es nada, o sea, empiezan a hablar de energías y pues a Dios lo toman como una energía, no como persona. Entonces, al ser energía, no tenemos con quién dialogar, no tenemos realmente a quién visitar ni a quién recibir, porque simplemente es una energía. Es algo etéreo, es algo con lo que puedes sentir, pero no puedes hablar. Lo deja todo el sentimiento, desaparece la fe, todo lo que yo sienta está bien y con todo eso puedo avanzar. Yo puedo sentir
muchas cosas, pero realmente no hay nada, no hay nadie con quien entablar conversación o diálogos o relaciones, porque pues Dios es etéreo para ellos. Bueno, dentro de las prácticas de la nueva era, pues muchas cosas que tienen que ver con, primero todo es permitido, entonces podemos tener vibraciones, entonces yo tengo una vibración positiva, una vibración alta, una vibración bajita, se incorpora medicina tradicional, reflexología, bioenergética, aromaterapia, la responsabilidad moral desaparece, aparecen tatuajes aceptados, que sabemos que en la Biblia los tatuajes se prohíben, por así decirlo, las chakras, cosas que no están científicamente aprobadas, las energías buenas, las energías malas, los elementos de la naturaleza tienen un poder sanador, entonces con esto todo lo podemos lograr. Y no puedo, y algo que debemos tener en cuenta los cristianos, los católicos, es que no podemos admitir todo esto en lugar de una fe cristiana, porque el aceptar todas estas cosas nos va enredando en un mundo que nos aleja de la fe y nos hace perder. Lo que sirve para todo es la fe, porque te enseña a unir un dolor al dolor de Cristo crucificado y te salvas tú y tu familia. Sería como una conclusión. ¿Listo? Entonces tendríamos como práctica de esta lección, vamos a renunciar a todo lo que sea de la nueva era. Toda cosa, todo amuleto, toda creencia que tengamos, renunciemos a esas cosas radicalmente para que empecemos a vivir un cristianismo puro y limpio y entendamos que en Dios está nuestra salvación. Amén. Bueno, entonces ahora vamos con la lectura. Entonces vamos a hacer la lectura del capítulo 3 de formaciones del culto a María. Establecidas estas cinco vedurías, aún es menester hacer más que nunca una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, porque las hay falsas y es muy fácil caer tomándolas como verdaderas. El demonio, como un monedero falso y engañador, fino y práctico, ha ilusionado tantas almas por medio de una falsa devoción, aún para con la Santísima Virgen, que diariamente se sirve de su experiencia diabólica para engañar a otros, durmiéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones maldichas y de algunas prácticas exteriores que les inspira. Así como un falso acuñador de monedas no falsifica generalmente más que el oro y la plata y rara vez los demás metales porque no valen la pena. Del mismo modo, el espíritu maligno no falsea más que la devoción a nuestro Señor y a María, porque estas son entre las demás devociones lo que el oro y la plata son respecto a los demás metales. Es pues importante conocer, desde luego, primero las falsas devociones a la Virgen Santísima para evitarlas, según la verdadera para abrazarla. Enseguida, entre tantas prácticas diferentes, explicaré más por menor en la segunda parte de este escrito, cuál es la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa a Dios y la más propia para nuestra satisfacción. Qué pena. Para nuestra satisfacción, a fin de que nos aficionemos a ella. 7 son las clases que encuentro de falsos devotos y falsas devociones a las... La formación del culto a María. Establecidas estas 5 verdades, aún menester hacer más que nunca una buena elección de la verdadera devoción de la Santísima Virgen.
las hay falsas y es muy difícil caer tomándolas como verdaderas. El demonio, como un monedero falso y engañador, fino y práctico, ha ilusionado tantas almas por medio de una falsa devoción, aún más para con la Santísima Virgen, que diariamente se sirve de una experiencia diabólica para engañar a otras, durmiéndolas en el pecado, sobre texto de algunas oraciones mal dichas y de algunas prácticas exteriores que inspira. Así como el acuñador de moneda no falsifica generalmente más que el oro y la plata, y rara vez los de tu maligno nos falsean más que la devoción a nuestro Señor y a María. Si quieres, continúo. Entre las devociones, los que el oro y la plata son respecto de las almas de los metales. Listo. Qué pena. Gracias. Bueno, 7 son las clases que encuentro de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen. Primero, los devotos críticos. Segundo, los devotos escrupulosos. Tercero, los devotos exteriores. Cuarto, los devotos presuntuosos. Quinto, los devotos inconstantes. Sexto, los devotos hipócritas. 7, los devotos interesados. Primero, devotos críticos. Los devotos críticos son ordinariamente esos sabios orgullosos, espíritus fuertes y jactanciosos que en el fondo tienen alguna, aunque muy poca, devoción a la Santísima Virgen, pero que critican casi todas las prácticas de piedad que las gentes sencillas tributan sincera y piadosamente a esta buena madre, tan solo porque no se acomodan a su orgullo. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores dignos de fe o sacadas de las crónicas de las órdenes religiosas, historias que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Contemplan con cierta compasión a las gentes sencillas y humildes que, arrodilladas delante de un altar o de una imagen de la Virgen, rinden su fe. Las acusan de idolatría como si adorasen la madre o la piedra. En cuanto a sí mismo, dicen que no gustan de esas devociones, ni son tan pobres de espíritu que presten fe a tantos cuentos e historias como divulgan acerca de la Santísima Virgen. Cuando se recuerda las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que al hacerlas o hablaban como oradores con exageración o que se da a su palabra una falsa interpretación. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundanas son muy terribles porque hacen un daño inapreciable a la devoción de la Santísima Virgen y separan de ella a los pueblos de una manera deplorable, so pretexto de destruir los abusos. Segundo, devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son aquellos que temen deshonrar al hijo honrando a la madre, rebajando a aquel al elevar a esta. No pueden sufrir que se den a la Santísima Virgen las justas alabanzas que le han tributado los santos padres. No pueden tolerar, sino con pena, que haya más gente delante de un altar de María que ante el Santísimo Sacramento, como si lo fuese contrario a lo otro, o como si lo que oran a María no rogasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable tanto de esta augusta soberana, sino que los fieles se dirijan a ella con tanta frecuencia. He aquí algunas perversas sentencias que les son comunes, que aprovechan tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Virgen. ¿Cuánta ignorancia hay en esto? Eso es convertir nuestra religión en una mojiganga. Habladme de los que son devotos de Jesucristo. Ese es el camino seguro. Es menester recurrir a Jesucristo. Él es nuestro único mediador.
es menester predicar a Jesucristo. Esto es sólido de la devoción. Lo que dicen es verdad, es cierto en cierto sentido, pero por la aplicación de ello hacen a fin de impedir la devoción a la Santísima Virgen, llega a ser muy peligroso y el lazo sutil del maligno espíritu, sobre pretexto de un bien mayor, porque jamás se honra más a Jesucristo que cuando más se honra a su Santísima Madre. Toda vez que no se honra a María, sino con el objeto de honrar más perfectamente a Jesucristo, y no se va a ella más que como medio o camino para encontrar el fin a que se aspira, que es Jesucristo nuestro Señor. La iglesia, como el Espíritu Santo, bendice a la Virgen primero y a Jesucristo después. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. No quiere esto decir que la Santísima Virgen sea más que Jesucristo o igual a él, lo cual sería una herejía intolerable, sino que para bendecir más perfectamente a Jesucristo es menester bendecir antes a María, bendecir antes a María. Digamos pues, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen contra esos falsos devotos escrupulosos. Oh María, bendita sois entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 3. Devotos exteriores. Los devotos exteriores son las personas que cifran su piedad para con María en prácticas externas. Gustan más de las exterioridades, de la devoción a la Santísima Virgen, porque carecen de espíritu interior, que rezarán muchos rosarios, pero siempre a toda prisa, oirán muchas misas, pero sin atención, asistirán a las procesiones, pero sin devoción, entrarán en todas las cofradías, pero sin enmendar su vida, sin violentar sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. No entienden sino la parte sensible de la devoción, ni gustan de su parte sólida, sino experimentan algo sensible en sus prácticas espirituales. Creen que no hacen nada, se desentienden y lo abandonan todo o lo hacen a la carrera y sin gusto. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores y no hay gente que murmure más que ellos de las personas de verdadera oración, de las que consagradas a la vida interior creen que lo interior es la parte esencial, sin menospreciar por esto la devoción exterior, que va siempre junto con la verdadera y sólida devoción. 4. Devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son los pecadores abandonados a sus pasiones o los amantes del mundo que con el nombre del cristiano y devotos de la Santísima Virgen esconden o el orgullo o la avaricia o la impureza o la embriaguez o la cólera o el hábito de jurar o la maledicencia o la injusticia. Devotos falsos que se duermen pacíficamente en sus malos pasos sin hacer violencia para corregirse. Sobre pretexto de que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y que no se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a tal o cual cofradía y van cargados de medallas y escapularios. Cuando se les dice que su devoción no es más que una ilusión diabólica y una presunción perniciosa capaz de causarles su eterna perdición, no lo quieren creer. Dicen que el Dios es muy bueno y misericordioso, que no nos ha creado para condenarnos, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen pecado, Señor, pequé, a la hora de la muerte, que ellos son devotos de la Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan en su honra, sin respeto humano ni vanidad. 7
7 Padre Nuestros y 7 Ave Marías, que rezan también alguna vez el rosario y el oficio de la Santa Virgen, que ayunan, etcétera, etcétera. En confirmación de lo que dicen y para mayor ceguedad, cuentan algunas historias que han oído o leído en libros, verdaderos o falsos, poco importa. Historias que acreditan que personas muertas en pecado mortal y sin confesión han resucitado para confesarse, o que su alma ha sido milagrosamente detenida en el cuerpo hasta después de la confesión, o que la hora de la muerte han alcanzado por la misericordia de la Santísima Virgen la contrición y el perdón de los pecados, y por consiguiente se han salvado porque durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejecutado algunas prácticas de devoción a la Virgen, y así esperan ellos obtener la misma gracia. Nada es tan condenable en el cristianismo como Jados se hiere, se crucifica y se ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo. Si María se obligase a salvar a esta clase de gentes, su misericordia autorizaría el crimen y ayudaría a crucificar, a ultrajar a su divino Hijo. ¿Y quién osará jamás pensarlo? Abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, que después de la devoción a nuestro Señor es la más santa y sólida, es cometer un horrible sacrilegio, el mayor y el menor perdonable después de la comunión indigna. Confieso que para ser verdaderamente devoto a la Virgen no es absolutamente necesario ser santo, que se evite todo pecado, aunque esto sería de desear, pero sí es a lo menos menester. Nótese bien lo que voy a decir. Primero, estar en una resolución sincera de evitar al menos todo pecado mortal que ultraje tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarse para evitar el pecado. Tercero, ingresar en las cofradías, rezar la corona, el Santo Rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todo esto es admirablemente útil para la conversión de los pecadores, aunque endurecidos y sin mi lector es de estos pecadores, aunque tuviera un pie en el abismo, le aconsejo practique algunas de estas devociones, si bien a condición de hacer estas buenas obras con la intención de obtener de Dios, por la intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y del perdón de sus pecados y la fortaleza para vencer sus malos hábitos, y no con el fin de permanecer pacíficamente en estado de pecado mortal contra los remordimientos de su conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Evangelio. Quinto, devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son aquellos que son devotos de la Virgen por intervalos y por arranques, que tan pronto son fervientes como tibios, que en un momento parecen dispuestos a hacerlo todo por su servicio y poco después no son ya los mismos. Los tales devotos abrazarán de pronto todas las devociones a la Santísima Virgen, entrarán en todas las congregaciones, pero no practicarán las reglas con fidelidad. Cambian como la luna y María los pone bajo sus pies, porque son variables e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel. Entre los que tienen por herencia la fidelidad y la constancia, vale más no cargarse de tantas oraciones y prácticas de devoción y hacer poco con amor y fidelidad a pesar del mundo, del demonio y de la carne, que hacer tanto y hacerlo tan mal y tan sin espíritu. Devotos hipócritas. Hay además otros falsos devotos de la Santísima Virgen, que son los devotos hipócritas, los que cubren sus pecados y sus malos hábitos bajo el manto de María, a fin de pasar los ojos
de los hombres por los que no son, a pesar de pasar a los ojos de los hombres por lo que no son. Vamos ahora a hacer una oración final y terminamos. Entonces, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Bueno, recuerden la práctica del Santo Rosario, recuerden que tenemos el Rosario a las 7 de la noche, los que no alcancen a las 7 de la noche, a las 7:30. En su defecto, si no logran ninguno de estos horarios, pues poderlo hacer en cualquier momento del día, en los tiempitos que cada uno considere adecuado y pues se les facilite. Muchas gracias por la participación. Que Dios los acompañe en esta noche y les dé el descanso en él. Amén.